Queridos hermanos, quisiera que me acompañen a buscar Gálatas capítulo 2, verso 20. Este texto dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Les quiero dar una bienvenida a esta serie de estudios que he titulado Unidos a Cristo. Este es uno de mis pasajes favoritos porque resume la teología cristiana desde una perspectiva tanto espiritual así como práctica. Pero para poder introducirnos en el texto quisiera comentarles algunos detalles acerca de las iglesias que había en aquella región llamada Galacia. Este texto sabemos que fue escrito por Pablo y lo dirige a un conjunto de iglesias que se encontraban en aquella región. Algunos opinan que la carta fue hacia la primera región, que es la región sur, fundada en el primer viaje misionero de Pablo. Otros dicen que fue dirigida hacia la región norte, fundada ya en el segundo y tercer viaje misionero del apóstol. Este punto de vista es muy útil porque si la carta fue hacia la región sur, probablemente esta ha sido la primera carta escrita de todo el Nuevo Testamento. ¿Cómo estaba constituida la iglesia en Galacia? Esa es una pregunta clave. Allí había una comunidad mixta. Muchos eran judíos convertidos al Evangelio, y en su mayoría eran gentiles de la comunidad griega de aquel tiempo. Hay un relato que demuestra lo cambiante que eran los habitantes de aquella zona, y es que en el primer viaje misionero de Pablo, relatado en Hechos 14, Pablo junto con Bernabé, predicando en ciudades como Listra, Derbe y aún en las áreas vecinas, encuentran a un hombre paralítico de nacimiento. Y Pablo, viendo la fe de este hombre, fija sus ojos en él y le ordena a levantarse. El resultado es que este hombre da un salto y se para sobre sus dos pies. Este resultado es tan sorprendente que la gente de aquel lugar los coloca a ellos dos como dioses en forma humana. Esto está en Hechos 14:11. A Pablo le ponen el nombre de Mercurio y a Bernabé lo llaman Júpiter. Y llegaron al extremo de ofrecerles y querer darles a ellos sacrificios y adoración. Esto produjo en ambos mensajeros de Dios una fuerte reacción de rechazo, quienes rasgaron sus vestiduras y avanzaron sobre la multitud, aclarando que ellos son simplemente hombres de carne y hueso, que anuncian al Dios vivo y verdadero, creador de todas las cosas. De esta forma y con dificultad los apóstoles logran persuadir que la gente no haga lo que querían ofrecer. Al enterarse esto, algunos judíos usaron este rechazo de los apóstoles para convencer a la multitud de que apedreen a Pablo. Y de esa manera logran el cometido. Pablo es apedreado y es arrastrado afuera de la ciudad, quedando como muerto. En esta instancia no se sabe qué pasa con Bernabé, pero el relato continúa y dice que después tanto Bernabé como el resto de los apóstoles rodean a Pablo, oran por él, y Pablo se levanta de esa situación para seguir su camino junto a Bernabé hacia Derbe. Así era la gente de aquel lugar, cambiante, voluble, sin un norte fijo. Cualquiera los podría convencer de lo contrario, y como vimos, esto lo vivieron los apóstoles. De ser considerados dioses con forma humana, luego fueron llevados a la lapidación. Sin embargo, pese a esto, el ministerio de Pablo y Bernabé fue útil para implantar iglesias en aquella zona llamada Galacia. Esta mala persuasión que hicieron estos judíos perseguidores de Pablo y del Evangelio fue la que intervino y se infiltró también en las iglesias que ocupan la atención de Pablo para escribirle a estos hermanos que se encontraban allí en la zona de Galacia. Pablo estaba luchando en un sentido doctrinal contra aquellos que se oponían a la verdad enseñada por Jesús. Toda aquella zona estaba repleta de judíos, y muchos de ellos se habían convertido al cristianismo. Ellos, los judíos, por un sentido de pertenencia a su credo, estaban tratando y de hecho llevaban a cabo la circuncisión a los griegos, alienándolos de su propia cultura gentil. Los judíos insistían que para seguir a Jesucristo y ser considerados cristianos debían circuncidarse. De hecho, había un grupo de fariseos estrictos que no creían que la salvación podría llegar a los gentiles. Otros, sin embargo, estaban en una situación intermedia, tratando de validar que seguir a Jesús debía llevarse a cabo mediante esa marca en el prepucio. Pero había un pequeño sector de hermanos judíos que aceptaban a los gentiles tal cual ellos eran.
pero parece ser que la circuncisión era un símbolo de fidelidad a la cultura judía. El Salvador, sabemos, y el Evangelio viene de los judíos, y el Evangelio es primeramente para los judíos, nadie niega eso. Pero ¿por qué los judaizantes que habían rechazado a Jesús anteriormente y que perseguían a los discípulos, ahora quieren generar adeptos a sus leyes entre cristianos? ¿Qué será? ¿Discordia, división, destrucción? Esta fidelidad que exigían los judíos a los gentiles se denominó legalismo. Los judíos argumentaban que era necesario ser judío culturalmente para ser un seguidor de Cristo pleno, un cristiano completo. Ellos estaban acostumbrados a estar separados de los gentiles, y un contacto directo los hacía sentirse indignos, inmundos ante Dios, pero sabemos que ya no hay barreras entre comunidades cuando Cristo logró la paz de ambos pueblos, de los cuales Cristo formó solamente uno, hoy llamado su Iglesia. Pablo argumenta entonces de forma criteriosa sobre aquella falsa insignia de la circuncisión o ley, asumiendo que la gracia implicaba un favor superior y totalmente distinto. Se dijo que el cristianismo tuvo su cuna en el judaísmo, eso es cierto, sin embargo, este también fue su sepultura. Por esta razón, Pablo repetirá 11 veces en esta carta la palabra libertad. Y donde más se entiende la razón de por qué Pablo usa esta palabra es en Gálatas capítulo 2, verso 4 y 5, que en la NTV dice lo siguiente: incluso esa cuestión surgió solo a causa de unos supuestos creyentes, en realidad falsos, que se habían infiltrado entre nosotros. Se metieron en secreto para espiarnos y privarnos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Pues querían esclavizarnos y obligarnos a seguir los reglamentos judíos. Pero no nos doblegamos ante ellos, ni por un solo instante. Queríamos preservar la verdad del mensaje del Evangelio para ustedes. Estas son palabras de Pablo hacia aquella zona. La circuncisión y el cumplimiento de la ley ya no son signos de que pertenecemos a Dios. Ahora el cristiano tiene que identificarse con dos particularidades que también Pablo menciona: la fe en Cristo y el fruto del Espíritu Santo. De ambas cosas Pablo hace referencia tanto en Gálatas 2.16 como en Gálatas 2.25. En este contexto de suma dificultad para Pablo, él dirá: con Cristo estoy. Yo estoy con Cristo. Pablo nos está diciendo que hay una unión inseparable con el Señor. Hemos sido incorporados a Él. Y esta unión es tan importante que Pablo dice que a causa de esta unión nosotros somos como Él, pues algo de nosotros ha sido crucificado y algo de nosotros vive. Pero ¿cómo es que esta unidad con Cristo fue posible? Cuando Pablo dice con Cristo, está utilizando términos que son una forma verbal perfecta. Es decir, se asume que ocurrió en algún momento en el pasado, pero su duración es perdurable, es permanente. De la misma forma, Pablo utiliza un término pasivo, es decir, la causa de que esta unidad haya sido posible no fue de quien la recibe, sino que su causa es externa, ha sido el Señor. 3 razones que quisiera mencionarles en por qué estamos unidos a Cristo. En principio, no ha sido un logro nuestro. No hay religión ni obra que alcancen para poder alcanzar este beneficio. De hecho, los sistemas religiosos son contraproducentes, alejan al hombre de la verdad, lo alejan de Jesús, porque mientras el Evangelio nos llama a recibir la salvación por fe, la religión apela a que podemos ganarnos la salvación por méritos, por la circuncisión, por obras. Y Pablo dice en Gálatas 2.16, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. O cuando Pablo interpela en otra situación, yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido. Pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Por la lógica de la ley, todo hombre se da cuenta que es pecador. Ante ella, nadie tiene poder para cumplirla, y la razón de su presencia es que sepamos que somos pecadores. El razonamiento entonces es muy sencillo. Si por el cumplimiento de la ley alguien podría ser salvo, Cristo no hubiera hecho tal sacrificio. Pero la lógica de la ley es otra, de que sepamos nuestros propios males. El segundo punto es que ha sido un logro de Cristo. Solo Jesús pudo obtener que hoy estemos en Él, porque Él es el Hijo de Dios. Pablo dice esto a los Gálatas,
que en su momento, en el capítulo 4, versos 4 y 5, dice: Dios envió a su Hijo en el cumplimiento de los tiempos, nacido de mujer y nacido bajo la ley, con el fin de redimir a los que estábamos bajo la condena que la ley nos daba, a fin de que recibiésemos una nueva relación con Dios, el ser adoptados como hijos de Dios. Es que Cristo nos redimió no de cualquier forma, sino cargando con nuestra culpabilidad que la ley declaraba. Por esto Pablo dice en Gálatas 3:13: pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestros pecados. Pues está escrito: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Por lo tanto, Cristo es el centro del Evangelio, y quien se atreve a pervertir este mensaje, como dijo Pablo también en aquella carta, cae bajo maldición. Porque única y solamente todos sois hijos de Dios solamente por la fe que es en Cristo Jesús. No hay otra manera de estar en Cristo. Él ha sido el favor, Él ha sido el regalo divino. Finalmente, este estar con Cristo ha sido para nuestro beneficio. Pablo dice que el Espíritu Santo que hoy tenemos es la razón por la cual hoy le decimos a Dios Abba Padre. A Él le decimos papá, papito, no como un diminutivo, sino en referencia al alcance de la transformación que Dios ha logrado por su Espíritu Santo en nosotros. Algo refleja Pablo cuando escribe en Gálatas 3:14 lo siguiente: mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Este es el Espíritu Santo que nos da libertad para obedecer a Jesús, dice en el verso 5:1. Este es también el que nos ayuda a servir a otros en el 5:13, dejando obviamente de lado todas las propensiones que nuestra carne tiene para tratar de quitarnos de eje. Porque ahora que vivimos en el Espíritu Santo podemos andar y dar fruto, como dice Pablo en Gálatas 5:22 y 25. Porque el que siembra para su carne, dice Pablo, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No ha sido nuestro logro, estimados hermanos, ha sido un logro de Cristo y ha sido para beneficio nuestro, pues ahora tenemos al Espíritu Santo, el Espíritu que nos da libertad para adorar a Dios y para dar fruto. Por eso Pablo dice: con Cristo estoy. Él comienza de esta manera la cita que hemos visto en Gálatas 2:20, con Cristo estoy. Estamos unidos a Cristo. Esta verdad teológica tiene un sentido relevante en nuestra vida espiritual como práctica. La pregunta es: ¿estás en Cristo? ¿Crees que tu vida cristiana necesita algunos ajustes que evidencien que estás en Cristo? Además, ¿consideraste el costo para que estés en Cristo? Los gálatas estaban culturalmente acostumbrados a conductas cambiantes. Lo habían hecho al principio de la predicación con Pablo, si recuerdan. Hoy, como creyentes, también ellos estaban confundidos al borde de caer en un grave pecado, el de quitar a Cristo del centro de sus vidas. Por lo tanto, en nuestro caso, si estamos unidos a Cristo, entonces que nuestra vida lo demuestre. Los espero entonces mañana para la segunda parte de este nuevo estudio, Unidos a Cristo.